Bienvenidos todos a este séptimo episodio de entrevistas que hemos titulado Ciencia en Expreso, donde como cada semana estaremos platicando de temas de actualidad y siempre con un enfoque científico de la mano de los especialistas. Le doy la bienvenida esta tarde a mi compañero, el doctor Ramón Díaz de León. Ramón, bienvenido, buenas tardes. Hola, muchas gracias, doctora Roxana. Gracias a nuestra invitada que también pues, hoy nos va a platicar temas bastante interesantes y a nuestra audiencia, pues con el mayor de los afectos que nos siguen y que esto sigue creciendo. Y siguen creciendo. Cada vez tenemos más seguidores. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, les presento a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Frolicet Torres Ortiz. Ella obtuvo el título de Ingeniería en Electrónica en el Instituto Tecnológico de Veracruz y el grado de maestra en Ciencias en Ingeniería Electrónica con especialidad en Control Automático en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, mejor conocido como CENIDET, en 2011. Se doctoró en automatización y producción en la Universidad de Grenoble y fue auxiliar temporal de investigación y enseñanza en la Escuela Nacional Superior de Energía, Agua y Medio Ambiente del Instituto Nacional Politécnico de Grenoble. Como postdoctorante de GAPA y catedrática con CONACYT, estuvo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y actualmente es investigadora titular A del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es responsable de la coordinación de eléctrica y computación del mismo, vicepresidenta de la mesa directiva de la Asociación de México de Control Automático y es miembro, recientemente se le dio este título, del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha graduado 2 estudiantes de doctorado, 8 estudiantes de maestría, 3 estudiantes de licenciatura. Ha publicado 2 libros en la editorial Springer, más de 30 artículos en revistas indizadas, más de 40 artículos en extenso en memorias de congresos nacionales e internacionales, y sus 3 líneas de investigación son diagnóstico de fallas, hidroinformática y sistemas hidrodinámicos. Y bueno, pues tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Muchas gracias, doctora Liz, por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenida. No, más bien muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer siempre hablar sobre lo que hago y bueno, y platicar con colegas sobre los temas que nos interesan, que son la ciencia, la tecnología y el desarrollo tecnológico. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Y pues bueno, la especialidad es control, pero pues nos surge, nos viene a la mente cuando escuchamos control muchas áreas que en las que se involucra. Eh, Desde un control de la televisión, literalmente, pasando por controles de robots, pasando por controles de calidad en la industria. Pero ¿qué es para nosotros comprenderlo un poquito mejor? ¿A qué nos referimos con el control desde ese punto de vista de tus estudios? Sí, bueno, control es un poco un área incomprendida y también es un área que está escondida en diversas disciplinas. El control automático está escondido en áreas como química, en áreas como eléctrica, en mecánica, ¿sí? Está escondida en diversas áreas. El control automático se refiere a automatizar los sistemas para que realicen una tarea, ¿sí? De manera autónoma, ¿sí? Entonces, nosotros podemos aplicar, por ejemplo, un control automático, ¿sí? Para que, por ejemplo, una columna de destilación, ¿sí? A la que nosotros le inyectamos una mezcla a destilar, lo haga de manera automática y de la manera más eficiente, ¿sí? Entonces, para ello necesita medir información de esta columna, ¿sí? En tiempo real, para que este controlador modifique ciertas variables en la columna de destilación, ¿sí? Que hagan que la producción sea eficientemente. Otro ejemplo de control automático es, por ejemplo, un dron, ¿sí? Un dron puede volar, ¿sí? Si nosotros tenemos un control remoto, y nosotros podemos manipular el, el dron, ¿sí? Pero este dron también puede
hacerlo de manera automática, ¿sí? Es decir, que siga una trayectoria, que siga esta trayectoria con cierta velocidad, y para ello, ¿sí? Nosotros le diseñamos un control, ¿sí? También este dron se puede incorporar a una flotilla de drones para hacer formaciones, ¿sí? Formaciones de defensa, formaciones de ataque, formaciones de vigilancia, y entonces ese dron debe de estar intercomunicado con los demás, ¿sí? Entonces se necesita algo que nosotros en control automático llamamos consenso, ¿sí? Que es seguir una formación, bueno, que diferentes dispositivos sigan una formación y una trayectoria en común, como por ejemplo los pájaros, ¿no? Cuando migran, ¿no? Tenemos que siempre hay un pájaro líder y hay otros pájaros que le van siguiendo. Entonces, ellos pierden una formación, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo natural, pero de cierta manera también ahí hay control, ¿sí? Entonces, también el control se encuentra de manera natural en los sistemas. Nosotros mismos somos un sistema de control controlado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ciertos, por ejemplo, órganos que regulan, por ejemplo, la insulina, ¿no? Entonces, el control está en todos lados, en todas las disciplinas, pero no siempre se hace de manera, o sea, no siempre tiene la visibilidad que debería tener el control automático. Ahora, cuando nosotros aplicamos control automático en sistemas, por ejemplo, en procesos industriales, en robots, automóviles, ahorita se me viene el automóvil Tesla, ¿no? Que tiene su piloto automático. Cuando aplicamos ese control, esa ley de control o ese controlador, lo que hace que el dispositivo o el sistema funcione de manera automática es un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo programado en una computadora, ¿sí? Y este algoritmo va a recibir información de sensores de este sistema, ¿sí? Por ejemplo, nuestros sensores son, no sé, los ojos, los oídos, la boca, la nariz, pero en un sistema, por ejemplo, podría estar instrumentado con sensores de posición, con sensores de acercamiento, con sensores de sonido, etcétera. Y con esa información se le inyecta a nuestra computadora donde está programada nuestro algoritmo. El algoritmo da una salida, ¿sí? Y esa salida modifica, no sé, los actuadores, que son, no sé, motores, el motor de un brazo mecánico, la válvula de una tubería, y es así como funciona el control automático. Pues bien dices que somos nosotros justamente sistemas de control, ¿no? Porque tenemos sensores, todos nuestros sentidos son sensores, tenemos un aparato central que hace y piensa todos los algoritmos, que es nuestra cabezota, y también tenemos actuadores que pueden ser, bueno, normalmente va a través de nuestros músculos, exactamente, de nuestras voz, etcétera, etcétera. Ahora mismo yo estoy ejerciendo ciertos controles aquí en esta transmisión, ¿no? Entonces es algo muy natural, como lo has dicho, y es algo que en la naturaleza también tenemos mucho, y creo que parte del encanto justamente de la materia de control es esa liga, ¿no? Justo con la naturaleza. Pero a mí se me hace muy padre y muy interesante las líneas de investigación que tú trabajas, y una de ellas es la del diagnóstico de fallas. Cuéntanos más, ¿cómo se entrelazan justamente el control automático, el diagnóstico de fallas, en qué lo has aplicado? Ok, bueno, el diagnóstico de fallas surge precisamente del estudio de los sistemas dinámicos y del control de estos sistemas dinámicos. Cuando nosotros hablamos de un sistema dinámico, estamos hablando de un sistema que tiene memoria, que tiene un pasado, ¿sí? Normalmente estos sistemas dinámicos se representan o se expresan con ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Entonces, es así como nosotros modelamos, y a partir de estos modelos nosotros creamos leyes de control, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creamos leyes de control, nosotros pensamos
que esos, bueno, cuando se diseña un control, uno pues lo hace pensando que el sistema va a funcionar bastante bien. Y bueno, en un ambiente de laboratorio, en un ambiente de simulación, el control siempre funciona bien. Pero todo en la vida falla, ¿no? O sea, estamos llenos de fallas. O sea, el mundo funciona porque hay fallas, aprendemos de esas fallas y evolucionamos. Así es como los seres humanos, como la vida ha evolucionado, ¿no? Esto no me sirve, no me sirven estos pies para el agua, entonces ya en la próxima generación de la evolución ya no ocupo esto, ¿no? Entonces también lo mismo, las fallas te permiten evolucionar y entonces considerar las fallas en un sistema de control es uno de los problemas más importantes. Ahora, entonces, si nosotros diseñamos un control, tenemos que pensar que puede haber perturbaciones. Por ejemplo, que en un dron a lo mejor llega a una zona donde hay mucho aire, entonces esto es una perturbación. Pero también hay que pensar que puede haber fallas. Tenemos un dron que vuela y entonces, no sé, un pájaro golpea uno de los motores y el motor se descompone. Entonces, y entonces la información que tiene el dron, o no sé, es muy importante que haga un buen aterrizaje este dron. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver qué es lo que, o sea, el sistema tiene que ver qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué es lo que ocasionó la falla? Hay una falla, hay que detectar esa falla. El sistema, el algoritmo, debe de haber un algoritmo que te diga, falló el motor número 3. Entonces, con base a ello, nosotros podemos reconfigurar la ley de control para que ese dron, ¿sí?, pueda hacer un aterrizaje correcto, ¿sí? Y entonces, pues, salvar la destrucción total del dron, porque si no aplicamos una ley de control correcta, este dron, pues, se puede estrellar y puede perder toda la información que quizás haya capturado, quizás con una cámara o información importante, o bueno, es una pérdida económica perder este dron, ¿no? Este es un ejemplo de cómo es importante que nosotros detectemos fallas y normalmente estas fallas tenemos que detectarlas en tiempo real, ¿sí? Por ejemplo, yo en particular me dedico a la detección de fallas en sistemas hidráulicos, ¿sí? Y con particular énfasis en sistemas de distribución de agua. Aunque también estuve trabajando con distribución de hidrocarburos, pero ahorita me he enfocado más en la distribución del agua. Entonces, ahí lo que hacemos es, bueno, lo que yo hago es detectar si existen, por ejemplo, fugas en ciertos sectores, ¿sí? Tratar de localizar esas fugas. ¿Por qué? Porque estamos desperdiciando nosotros este valioso recurso. Entonces, es importante que nosotros podamos detectar a tiempo esa fuga. ¿Para qué? Para que nosotros mediante válvulas podamos cerrar ese sector, ¿sí? Y podamos nosotros tomar acciones para corregir esta fuga, ¿no? Entonces, es muy importante el tiempo en la detección de fallas, en el diagnóstico de fallas. Yo creo que es muy valioso considerar siempre nuestros algoritmos el tiempo, porque pues a mayor, bueno, si se detecta rápidamente una falla, nosotros podemos tomar acciones rápidamente, ¿no? Por ejemplo, un caso de hace como 2, 3 años de una fuga en Tlahuelilpan, que bueno, no sabemos qué ocasionó esa falla, ¿no? Y bueno, se detectó esa falla y no se atendió a tiempo. Bien se pudieron haber cerrado algunas válvulas para que ya no saliera flujo, ¿sí?, del agujero, el líquido del agujero y se pudo evitar toda esta tragedia, ¿no? Entonces, es muy importante pues desarrollar estos sistemas de diagnóstico, pero pues también es importante que se atienda, ¿no? O sea, los sistemas de diagnóstico pueden funcionar, las máquinas, los programas, los algoritmos pueden funcionar, pero pues siempre tiene que haber la parte humana que tome en cuenta esta información que le están proporcionando los algoritmos de detección de fallas. Eso te iba a preguntar, Liz, si estos sistemas se están aplicando actualmente en nuestro país o en algún otro país. Sí, sí, sí.
En los aviones, yo creo que los aviones, en la industria automotriz, es donde más se aplican los sistemas de detección de fallas. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en sus carros, que luego se les encienden ciertas alarmas, ¿no? Entonces, esto es indicativo de que, no sé, que le falta aceite al carro, no sé, de algún tipo de falla o algo que no está funcionando de manera correcta en tu vehículo. Y lo mismo pasa en los aviones, ¿sí? Siempre hay indicadores que te dicen, mira, aquí esta turbina, hay algo que está pasando acá. Entonces, sí se aplican actualmente estos sistemas de detección de fallas. También en la industria, sí, siempre hay lazos hay redundancia, ¿no? Por ejemplo, si falla un proceso, ¿sí? Se apaga este proceso, pero si es muy importante, se activa otro proceso en paralelo. ¿Sí? Entonces, sí existen, sí se aplican los sistemas de diagnóstico de fallas, tanto para monitoreo como para sistemas de control. Así es, doctora, pues bastante interesante. Ya nos platicabas un poquito de esto de aplicación a los sistemas hidrodinámicos, una pregunta que te íbamos a hacer, por supuesto la parte de la hidroinformática que ahorita nos platicas, pero justamente ahorita que vemos esta parte de la hidroinformática, pues me resulta puntual decir que mucho del control hoy día es mucho software, pero también hay un detalle en el control. Lo solíamos o lo solemos separar en el control analógico y el control digital. Esta parte también es muy interesante. ¿Nos podrías platicar algo de esto? ¿Del control analógico y el control digital? Sí, por favor. Ok. Sí, bueno, el control analógico, pues ya realmente no es tan aplicado actualmente. O sea, la teoría de control original surgió del control analógico. Estos controles, por ejemplo, los primeros PIDs se hacían utilizando amplificadores operacionales, ¿sí? Y utilizando resistencias, capacitores, ¿no? Hacíamos nuestro integrador con nuestro amplificador operacional, nuestro diferenciador y así, ¿no? Entonces, a esto nosotros le llamábamos un control analógico. Actualmente la mayoría de las leyes de control, los PIDs incluso, estos PIDs ya vienen, los programamos nosotros en tarjetas de bajo costo o en computadoras, normales. Y entonces, pues tenemos que utilizar convertidores analógicos, digitales y al revés, digitales analógicos para recibir tanto la información que llega de los sensores, ¿sí? Por ejemplo, de un automóvil, la información que llega de los sensores de posición, por ejemplo, y para mandar la señal de control, por ejemplo, a los motores o a las válvulas que son los actuadores de alguna planta, ¿no? Entonces, ahorita actualmente la mayoría de los controles son digitales, vienen programados en tarjetas, en computadoras, y bueno, se tienen que aprender técnicas de discretización, técnicas de cómo manejar la información también que va llegando en tiempo real. Así es, doctora. Por ejemplo, pues en los inicios del control digital, los finales del control analógico, pues una de las características era la potencia de cómputo que se requería para poder hacer este tipo de control. Era problemático porque los primeros microprocesadores eran muy lentos en su velocidad de reloj y otras dificultades que había. Hoy ese problema pues prácticamente está resuelto, ya las velocidades de los microprocesadores no es del interés del seguir avanzando, más bien hoy tal vez sea en la miniaturización y posiblemente en el procesamiento paralelo masivo, que ahí sí pudieran haber otras características interesantes. Pero, ¿cuál sería el día de hoy el reto de controlar cosas cada vez más complejas? Porque los primeros controles eran procesos industriales muy inerciales o inerciales de alto peso, es decir,
no cambiaban muy rápidamente, pero hoy día ya tenemos o queremos meterle control, por ejemplo, a sistemas ópticos, a sistemas de mediciones de altas velocidades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el reto hoy del control en general en cuanto a velocidad, cantidad de datos, cantidad de memoria RAM en una computadora, procesamiento paralelo masivo? ¿Qué hay al respecto? ¿Qué retos son ahora? Bueno, pues yo creo que no hay un solo reto en control automático, por eso es un área pues bastante, con mucha vida, con mucha vida. Voy a enumerar los que yo considero que son algunos de los retos del control automático actualmente, pero igual ustedes me pueden ayudar con alguno, y igual no se escapa alguno. Pero bueno, yo creo que el primer reto del control automático es el diseño de controladores de sistemas a gran escala, ¿sí? Actualmente tenemos el Internet de las Cosas y otros tipos de tecnologías que nos permiten conectar diversos dispositivos al mismo tiempo y manipular estos dispositivos, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en una red hidráulica, nosotros podemos conectar, por ejemplo, los medidores de presión y de flujo a un sistema con Internet de las Cosas y enviar esa información, y podemos hacerlo con la red de toda una ciudad, ¿sí? Entonces, ahora, imagínate cómo utilizar toda esa información para controlar, por ejemplo, el flujo y las presiones en cierto sector de la ciudad, pero sin afectar al otro. Hay una fuga en otro sector de la ciudad, hay que cerrar ese sector, entonces vamos a disminuir. Entonces, es poder controlar todos estos subsistemas dentro de un gran sistema. Entonces, ese es uno de los retos del control automático. El control de sistemas a gran escala. Otro problema que también surge de los sistemas de controles actuales en los que ya participan las telecomunicaciones es la ciberseguridad, ¿sí? Cómo manejar la información, porque, por ejemplo, en un sistema, hay dos tipos de sistemas de comunicación, ¿no? Uno en el que nosotros nada más recibimos información. Entonces, en ese caso, otra vez pensemos en una red de hidráulica. Recibimos información de la red hidráulica. Eso nada más es monitoreo. Estamos monitoreando las variables de la red, ¿sí? Flujo, presiones, temperatura, demandas, ¿ok? Ahora, hay otro tipo de comunicación en el que nosotros recibimos la información, la procesamos, nuestros algoritmos la procesan, ¿sí? Algoritmos de control, de optimización, y dice, yo tengo que cerrar aquella válvula. Entonces, uno ahora manda información, entonces es comunicación dos vías. La primera no implica tanto peligro. ¿Por qué? Porque nada más estamos recibiendo información. Pero la segunda sí ya implica peligro. ¿Por qué? Porque ya estoy manipulando, ¿sí? Los actuadores, estoy manipulando ya la red. ¿Por qué? Porque estoy apagando bombas, estoy cerrando válvulas, y esto me puede generar una sobrepresión. Entonces, este tipo, esto permite, ¿sí? Que gente maliciosa, ¿sí? Pueda utilizar eso, por ejemplo, para provocar algún tipo de accidente, ¿no? Cerrar unas válvulas puede causar una sobrepresión y que se reviente la tubería y dejar a una colonia sin agua o a la ciudad, así. O lo mismo, ¿no? Podría pasar en las redes eléctricas, ¿no? Algún tipo de sabotaje con un transformador que deje a la ciudad sin electricidad o una colonia sin electricidad. Entonces, yo creo que también esto es uno de los retos del control automático. Cómo enlazar, ¿sí? Los algoritmos de control con los algoritmos de detección de fallas, con los algoritmos de ciberseguridad. Si ahorita ya no podemos nosotros hablar que el control como un ente solitario, sino más bien nosotros cuando diseñamos actualmente un control, estamos pensando en el control per se, pero también en el sistema de comunicación que se va a utilizar, ¿sí?
y también en el procesamiento de los datos, ¿sí? Entonces tenemos 3 áreas que convergen para tener precisamente sistemas cibernéticos informáticos de control. Sí. Y Y creo que, esos son los aspectos. Adelante, dale, adelante. dale, Ahorita. dale, dale. No, adelante, adelante. Sí, Mientras me acuerdo. justamente creo que, bueno, sí, esos son como los retos, ¿no? Pero las áreas de aplicación y oportunidad, pues son infinitas, tantas como actividades humanas tengamos, estaremos de acuerdo, ¿no? Una de mis áreas preferidas creo que es el área de la salud, en el que el control tiene mucho todavía que hacer y dar al área de biomédica, al área de apoyo a los médicos. ¿Has trabajado algo en eso? Fíjate que particularmente yo no. Am, Conozco a algunos colegas que han trabajado en el control de insulina. Sí, el doctor Leonid Friedman y algunos estudiantes suyos creo que alguna vez trabajaron en ello, en el que precisamente se mide la insulina de algún paciente, ¿sí? Entonces, esta información se envía a una computadora que tiene programada la control y entonces se abre una bomba, o se activa una bomba con cierta frecuencia para inyectar eh, la dosis, la dosis perfecta, como la canción de insulina que necesita el paciente. ¿Sí? Entonces, esta es una de las aplicaciones, pero hay muchísimas áreas de oportunidad en la salud, ¿no? Yo recuerdo que tú estabas trabajando precisamente con sistemas mecatrónicos, ¿no? Para rehabilitación, ¿no? Entonces, yo creo que también en el área de rehabilitación eh, hay mucha área de oportunidad. Y sí Ahorita tenemos no bastante. sé. Sí. Y justamente lo que decías, ¿no? Del Internet de las cosas, este campo que está dentro de la famosa Revolución Industrial 4.0, Exacto. este, eso viene como a embonar todo, ¿no? Como a integrar justamente, como dices, ¿no? El procesamiento, el respaldo de la información, la seguridad del respaldo de esta información, o sea, que no sea vulnerable y aplicada justamente al control, ¿no? Es una parte muy padre. Y no sé, quería preguntarte, por ahí dentro de tu CV vi también que trabajas con esto de hidroinformática. ¿Tiene algo que ver o a qué se refiere la hidroinformática? Claro que sí, mira. ¿Les puedo compartir una presentación? Ok, nada más, denme chance. ¿Sí tengo permiso? Ya, listo. Ok. Bueno, ¿qué es hidroinformática? Es un término pues bastante reciente, bueno, de la época de los 80s, 90s para acá, eh, que para nombrar a una rama particular de la informática, ¿sí? Em, con la finalidad de gestionar adecuadamente el agua. La hidroinformática es una rama de la informática, ¿sí? Y entonces, esta rama de la informática utiliza algoritmos, por ejemplo, de inteligencia artificial, utiliza también tecnologías de la información y tecnologías de la comunicación para resolver problemas relacionados con la gestión del agua. Y el área de la hidroinformática es extensa porque no solamente se utiliza en la distribución del agua, como yo lo hago, bueno, a lo que yo me dedico es utilizar la hidroinformática en la buena gestión de las redes hidráulicas, ¿sí? También se puede utilizar, por ejemplo, para monitorear inundaciones en ríos, por ejemplo, inundaciones, para monitorear los caudales de ciertos ríos, las presas, ¿sí? Para monitorear también los sistemas de irrigación.
Entonces, aquí precisamente en esta figura que les muestro en la diapositiva, tenemos 3 elementos que podemos nosotros identificar, aunque veamos aquí varias cosas. Tenemos nosotros nuestro sistema, ¿sí? De control precisamente, ¿sí? En una computadora. Aquí tenemos nosotros nuestros algoritmos de control, de optimización, algoritmos que pueden estar basados en inteligencia artificial o algoritmos que pueden estar basados en ecuaciones diferenciales, pero aquí los programamos, ¿no? Y acá tenemos nosotros, entonces esta es la parte del software, ¿sí? Y también tenemos nosotros sensores, ¿sí? Distribuidos, por ejemplo, en las redes de distribución de agua, en los ríos, en los lagos, ¿sí? Sensores de nivel, sensores de caudal, sensores de presión, sensores de calidad del agua, ¿sí? Para medir ciertos componentes químicos. Y también podemos nosotros recopilar información, ¿sí? Que envían los ciudadanos, ¿sí? Eso también a los ciudadanos. Bueno, hay un nuevo concepto que se les conoce como sensores sociales. ¿Por qué? Porque mandan información, por ejemplo, a través de las redes sociales, sociales sobre algunos eventos, ¿no? Por ejemplo, en la detección de fugas, nosotros estamos utilizando la información que viene de Twitter, de los usuarios de Twitter, enviándonos información, reportes de fugas en ciertas partes de la ciudad. Sí, entonces, eso ya es información valiosa. ¿Por qué? Porque ya nos está dando coordenadas de posición, ¿sí? Entonces, la segunda parte que integra un sistema hidroinformático son los sensores, ¿sí? Los sensores que proporcionan información para que el sistema de control, los algoritmos de optimización, de detección de falla, tomen una decisión o procesen esa información para pues para tomar ciertas acciones, ¿no? También tenemos nosotros aquí como sensores los sensores remotos, ¿sí? Aquí podemos, en estos tipos de sensores podemos poner a los satélites, las imágenes satelitales, que también nos permiten, por ejemplo, detectar ciertos eventos naturales que puedan estar relacionados con el agua. Y bueno, entonces, básicamente, o sea, lo vuelvo a mencionar, un sistema un sistema hidroinformático está compuesto por 3 elementos: hardware, que son el equipo de monitoreo, los dispositivos que están alimentando estos equipos de monitoreo, que pueden ser, no sé, paneles solares, ¿sí? Que estén alimentando a los sensores, los dispositivos de comunicación que mandan toda esta información por ejemplo, a la nube, ¿sí? O a una computadora local, y los dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Si tenemos una computadora local, pues es el disco duro de allí. Si nosotros utilizamos la nube, pues son diversos servidores remotos, ¿no? La segunda parte de un sistema hidroinformático es el software, ¿sí? Y ahí nosotros podemos tener algoritmos de inteligencia artificial, podemos tener modelos numéricos, podemos tener algoritmos de control, algoritmos de optimización, ¿no? Por ejemplo, de la entrega óptima de agua a los ciudadanos. Y estos dos subsistemas están ligados o acoplados por un sistema de telemetría, ¿sí? Que lo que permite es pues enviar, recibir información, ¿sí? Desde ¿cómo se llama? Desde la computadora donde están programados los algoritmos, ¿no? Entonces, la hidroinformática, ¿sí? Es el uso de herramientas informáticas para el buen manejo de los recursos hidráulicos, y se puede utilizar en las diferentes fases del ciclo urbano, ¿sí? Desde por ejemplo, desde la fuente, ¿sí? Desde la fuente del agua, ¿no? Por ejemplo, los ríos, las presas o los pozos, ¿sí? Desde ahí nosotros podemos aplicarle la informática, por ejemplo, para vigilar en tiempo real que la calidad del agua que está suministrando o que está sí, se está suministrando las redes redes de distribución de agua de una ciudad tenga la mejor calidad, ¿no?
También se puede utilizar la hidroinformática en el tratamiento de agua potable, en la distribución, que es a lo que yo me dedico, en el tratamiento también bueno, perdón, en la recolección del agua, ¿no? En el sistema de drenaje. Y bueno, también para el manejo de inundaciones urbanas y para el manejo de los acuíferos, ¿no? Para estar monitoreando también, ¿cómo se llama? Pues si ya están recargados los acuíferos, si la calidad del agua de estos acuíferos es buena. Entonces, en resumen, la hidroinformática puede utilizarse para para todos los ciclos, todas las fases del ciclo urbano del agua. Y bueno, en particular en las redes de distribución de agua, ¿sí? Nosotros podemos utilizar la hidroinformática, por ejemplo, para el control y monitoreo de las presiones, para el diagnóstico de fugas, para el monitoreo de la calidad del agua, ¿sí? Para identificar algunas fuentes de contaminación del agua, para la seguridad de la distribución del agua, ¿sí? Y estos son problemas que se tienen que atender rápidamente, son problemas a corto plazo, pero también se puede utilizar para resolver problemas a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Para la rehabilitación es ir modificando la red de distribución de agua, cambiando, no sé, válvulas que ya no sirven, cambiando bombas que ya no sirven, cambiando tuberías que ya no sirven, ¿sí? También se puede utilizar la hidroinformática para la colocación de sensores hidráulicos, ¿sí? Para un correcto, porque tiene su chiste saber dónde hay que colocar los sensores, ¿sí? Para los propósitos que nosotros queremos. Y bueno, también nos sirve para la hidroinformática para los problemas de largo plazo, como por ejemplo el diseño óptimo de una extensión de nuestra red, para también analizar la confiabilidad de nuestra red, cuánto nos va a durar, qué hay que cambiar en 20 años, en 50 años. Y para la sectorización, que la sectorización es el aislamiento, o sea, aislamiento de pequeños pedazos de la red, sí, que estén aisladas un sector de otro. ¿Para qué? Para que si existe precisamente un problema en un sector, otro sector no se ve afectado y se pueda resolver el problema sin afectar a los demás ciudadanos. Entonces, pues básicamente esto es la hidroinformática. Una explicación bastante completa, muchas gracias. Y la pregunta obligada es, ¿en México se está aplicando? Eh, Mira, ahorita creo que uno de los pioneros en aplicar la hidroinformática en México fue el doctor Fernando Villarreal. Él creó un programa, él es profesor, investigador del Instituto de Ingeniería. Él creó un programa que se llama Pumagua. No sé si han escuchado de él. Es un programa que integra diferentes aspectos sociales, culturales, técnicos. Bien. Él, con su equipo de trabajo de Puma Agua, instalaron diferentes sensores de caudal y transmitían toda esta información a un servidor central, ¿sí? Y toda esta información se utilizaba para medir demandas, el consumo de agua en edificios, para, ¿cómo se llama? Detectar fugas, ¿sí? Ellos pudieron reducir un montón, ahorita no recuerdo bien los números, un porcentaje alto de fugas que existían en Ciudad Universitaria. Y bueno, ahorita Pumagua está en una, digamos, rehabilitación, renovación técnica, tratando de incorporar nuevas tecnologías, por ejemplo, como el Internet de las Cosas. Pero ellos tienen una página donde está toda esta información, donde tienen
un mapa georreferenciado de cada una de las posiciones, de todos los instrumentos desplegados en Ciudad Universitaria. Ahora, no se aplica en México, salvo en ciertas ciudades, no en todo México. El problema en México es que cada ciudad, cada estado tiene un organismo que gestiona el agua. Entonces es complicado estandarizar. Bueno, sí hay estándares, ¿no? Pero se necesita trabajar mucho para que todos los organismos puedan cumplir con esos estándares. Hay un sistema de hidroinformático que me parece muy avanzado aquí en México y está en León, Guanajuato. Se llama ZAPAL, el organismo. Es impresionante el cuarto de hidroinformático que tienen, el monitoreo, son unas pantallas enormes, así es, toda una pared llena de pantallas, y ahí tienen monitoreada toda la red y ahí reciben toda la información. La gente que trabaja ahí es gente muy joven, gente muy capaz, y y ellos tienen unas pérdidas de agua muy bajas, ¿sí? Precisamente por el monitoreo. Y actualmente ahorita están, bueno, lo que último que recuerdo es que iban a aplicar ya controles en ciertas válvulas de presión, pero bueno, ahorita ya no estoy tan informada. Ahora, finalmente estoy haciendo un proyecto en CU y en la FES Aragón, en el que estoy instalando yo estaciones hidroinformáticas o estaciones de monitoreo, como quieran llamarlas, en donde estoy recopilando información de información de la red hidráulica para precisamente monitorear fugas y para mejorar la gestión del agua, ¿no? Y también para disminuir consumo eléctrico, porque también luego tiene su chiste cómo activar las bombas para no gastar tanta luz, ¿no? Porque también tiene su costo la distribución, ¿no? Entonces es una lástima que este costo energético se vaya, en el mejor de los casos, a los acuíferos, pero en el peor de los casos, al drenaje, ¿no? Así es, doctora. Me surge ahorita en este punto una pues pregunta interesante. Yo creo que todos los que nos dedicamos un momento dado a la investigación, llega un momento donde somos pioneros, los primeros que sabemos algo del tema que estamos investigando. ¿Cuál ha sido tu experiencia más apasionante, más extraordinaria, más emotiva o pues más disgusta pudiera ser también? ¿Con qué te encontraste que te haya llamado mucho la atención al hacer este tipo de estudios? Ah, creo que mm, creo que lo más emocionante de todo esto es que descubrí precisamente los sistemas hidráulicos, los sistemas que emplean fluidos o que involucran fluidos. La dinámica de fluidos es una de las cosas que he descubierto y que he empezado a estudiar, que me maravilla mucho porque es complejo porque tienes diferentes fenómenos no lineales. Por ejemplo, el flujo bifásico es algo con lo que estoy trabajando actualmente con un querido colega, el doctor Enrique Guzmán, y bueno, el doctor también Arturo Palacio y el doctor Alejandro en Ciudad Universitaria, en el Instituto de Ingeniería. Ellos me han adoptado en su grupo de investigación de flujo bifásico y es impresionante, porque hay varios fenómenos allí a modelar, porque me gusta mucho modelar sistemas. Por ejemplo, hay caos, hay diferentes patrones, hay fractales, hay diferentes fenómenos pues apasionantes. Yo creo que las cosas que me ha gustado de mi carrera académica es descubrir la hidráulica y la dinámica de fluidos. Yo originalmente soy electrónica y bueno, después me dediqué al control automático, pero gracias a estas dos bases que he tenido, a la electrónica y a las matemáticas que aprendí cuando estudiaba control,
puedo entender fenómenos complejos como los que involucran los fluidos. Sí. Y bueno, ahora, ¿qué estamos haciendo mi equipo y yo de trabajo que es pionero? Pues una de las cosas es precisamente, bueno, con un grupo de trabajo, con mi grupo de trabajo de informática, pues es tratar de echar a andar un sistema hidroinformático de 2 vías en el que se recibe información y en el que se envía información en un ambiente universitario. ¿Para qué? Para que este modelo, ¿sí? Este modelo de red de agua inteligente. Entonces, lo que queremos mostrar es a los diferentes organismos del agua que un sistema de distribución de agua inteligente funciona, que puede ayudar a reducir pérdidas, a evitar el mal gasto del agua en el riego o en otras actividades en las que se necesita para poder reducir costos de energía, de bombeo, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo que tenemos mi grupo de hidroinformática y yo. Ahora, en dinámica de fluidos, el estudio de flujo bifásico, estamos nosotros explorando y somos pioneros junto con otro grupo en Estados Unidos. Estamos explorando el uso de inteligencia artificial, ¿sí? Para el modelado y para el control, ¿sí? De sistemas de flujo bifásico. Entonces, tenemos algunos resultados bastante interesantes. Tenemos un buen laboratorio donde podemos hacer experimentos pues, de primer mundo, la verdad, y que nos están permitiendo pues, tener estos datos, esta información y generar nuestros modelos. Esto es lo que estamos haciendo digamos, de innovador en el instituto con bueno, con la gente que trabajo, con la gente que colabora. Pero más que innovador es un tema súper importante, ¿no? Porque Sí. cada vez vemos más cerca, ¿no? Esto de que se nos va a acabar el agua, que se nos va a acabar el agua. Si no la cuidamos de forma adecuada, pensada, pues sí nos vamos a quedar sufriendo un poquito. Y creo que esta es un abono a la solución, pues bastante bueno. Y pues lo cual se agradece. Te iba a preguntar, hace rato mencionaste, tú eres ingeniero de electrónica. En el área de electrónica tenemos muy pocas mujeres y todos lo sabemos, ¿no? Un poco por mitos, un poco por, no sé, diferentes cosas. ¿Para ti ha sido complicado? ¿Has sentido algún momento alguna diferencia o algo por cuestiones de género? Bueno, algo en particular complicado para mí, pues yo creo que el tener un trabajo ya fijo, conseguir una plaza, aunque esto es un problema en general, un problema generalizado, yo creo que se complica más eh, para para las mujeres. O sea, yo vi cómo le iban dando la plaza a otros con esta plaza y así, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que me permitió pues estar en la posición en la que estoy fue perseverancia y paciencia, ¿no? Entonces es lo que te dicen siempre, perseverancia y paciencia. Yo he visto, sí, o sea, en el área de ingeniería, sí, es un ecosistema complejo y un poco rudo. Sí, tenemos los profesores, no solamente, bueno, en diferentes tecnológicos y facultades, eh, tienen como ciertas maneras rudas de educar a los ingenieros y a las ingenieras, ¿no? Entonces, eso también, y mucha de esta rudeza es parte del machismo, ¿no? Que se tiene. Entonces, eso pues desanima a muchas chicas, ¿no? Desanima y molesta e intimida a muchas chicas que estudiamos, ¿no? Te tienes que, ahora sí que tragar los chistes misóginos y esto, ¿no? También, en particular a mí no, pero sí vi mucho acoso a mis compañeras.
alumnas mías me han platicado sobre casos de acoso, ¿sí? Entonces, sí, no es algo fácil, no es, a mi experiencia personal, digamos que hasta ahora ha sido buena, ¿sí? Te digo, nada más yo siento que el hecho de conseguir un trabajo fijo me costó un poquito más de trabajo, ¿no? A pesar de todo el esfuerzo, ¿no? Mío para, pues, para merecerla, ¿no? Pero sí tengo mucha empatía, siento mucha empatía por todos los casos de tanto de amigas, colegas, eh, alumnas, sí, que me han contado su experiencia y así es un rango de experiencias que van desde muy feas hasta demasiado feas, ¿no? Así. Entonces, yo creo que sí es el medio en el que nos educaron o nos, en el que estudiamos ingeniería sí ha sido rudo, pero sí tengo esperanza en las nuevas generaciones y sí he visto algunos cambios, ¿no? Yo creo que el porcentaje no ha aumentado, el porcentaje de mujeres estudiando ingeniería, eh, pero yo creo que va a aumentar, va a aumentar. No ha aumentado todo lo que nosotros queremos, por ejemplo, para estar en niveles como en, no sé, aunque casi en todos los países siempre es más bajo el nivel de ingenieras que de ingenieros, ¿no? Eso es algo que se debe de estudiar, ¿no? Y las razones, pero yo creo que muchas de las razones son pues el machismo y cierta ideología ahí de que, bueno, si eres mujer estudias, no sé, psicología, biología. O Administración. sea, hay ciertas carreras con que, no sé, ya como que uno dice, bueno, que uno trae predeterminadas porque así lo ha predeterminado la sociedad, como así lo hemos predeterminado en conjunto. Bueno, pero definitivamente creo yo también tengo fe en las nuevas generaciones. El otro día vi unos esquemas, aquí en San Luis sí ha subido un poquito Así. esta tendencia y creo que en mucho es esto, ¿no? El ver los casos de éxito, los casos de mujeres que están trabajando. Y yo personalmente sí soy de las que creo que necesitamos más mujeres en ingeniería, no solo por el hecho de tenerlas y porque seamos iguales, etcétera, etcétera, sino porque tenemos una visión y características y cualidades muy diferentes que embonan perfectamente y permitiría tener proyectos pues mucho más robustos y soluciones también un poco más completas, ¿no? Y bueno, no sé, si tú les quisieras decir a las chicas, hey, métete en ingeniería, ¿qué les dirías? Sí, que se meta en ingeniería. Creo que hace falta, así como tú dices, ese complemento femenino en esta área. O sea, siempre yo creo que tener ambos géneros en un área la enriquece mucho, tener diversidad trabajando. Y esto, bueno, no se ha visto en las empresas, ¿no? En donde tratan de atraer diversidad del trabajo, ¿no? A la empresa. Se ha visto, pues, mayor eficiencia, mayor productividad. Entonces, yo creo que al campo de la ingeniería le hace falta tener más mujeres para, pues, enriquecer, sí, enriquecer esta área, ¿no? Porque yo creo que tenemos muchísimo que dar. Somos muy capaces, o sea, no somos ni superiores ni inferiores en matemáticas, en física que los hombres, ¿no? O sea, no tenemos superioridad ni inferioridad, o sea, pero creo que sí tenemos ciertas cualidades, sí, que pueden ayudar a Ari a enriquecer esta. Entonces yo quisiera que hubiera más mujeres estudiando ingeniería. Quiero decirles también que las cosas están cambiando. Yo lo veo en mis alumnos, ellos ya son pues más empáticos, están más sensibilizados. Ya no es como
la época que nos tocó a nosotras estudiar ingeniería, en que era un poco más rudo. Yo veo que sí las cosas están cambiando y gracias a muchas chicas que ahora se están movilizando, ¿no? Y que están haciendo que las cosas funcionen diferente en las diversas facultades y tecnológicos de nuestro país. Sí, la verdad, esa es una cosa muy, muy padre, ¿no? Y que hay que apoyar porque es por el bien de todos, no solo del género Y de femenino. todo, definitivamente, de la humanidad en general, de la humanidad y de la vida en general, ¿no? Exacto, de la vida. Pues me quedo con ganas de platicar como muchas otras cosas. Por ejemplo, el tema de fractalidad es un tema que a mí me súper encanta, el tema de caos. Entonces espero que en alguna otra ocasión nos vuelvas a acompañar para Ah, platicar acerca de esto, hombre, a mí porque me bueno, encantan los fractales, sí, sí, ah, sí, ya sobre sé. los fractales. Sí, 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 sí. sí. Y eso es algo que tenemos que contarle al mundo definitivamente. Ujú, sí, sí, este nuevo paradigma de la geometría. Ujú. Yes, 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 yes. Bueno, pues Liz, mi querida Liz, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que fue un gusto. Estuvo padrísima la plática, se fue súper rápido el tiempo y ojalá que pronto nos acompañes. Bueno, pues me despido. Un abrazo para todos, para todas mis alumnas, mis alumnos, colegas que vean esta entrevista para mi familia y para mi mamá. Oh, y tus niños. A mis niños, a ver, yo creo que les va a aburrir, ya la verán dentro de algunos años, a lo mejor ya no les aburrirá. Afortunadamente queda grabado en todas nuestras redes sociales para que lo vean más adelante. Ok, muchas gracias. Pues Les muchas mando, gracias también, mi querido Ramón, que estuviste el día de hoy aquí también, ayudándome a conducir esta plática tan padrísima. Muchas gracias, gracias doctora, gracias a nuestra invitada. Un placer, como siempre, con estos temas de ciencia, que hoy se nos había olvidado inicialmente presentar nuestras tacitas y lo hacemos aunque sea al final. Ahí está. uy, Pues yo les platico la de la mía, dice por ahí Infomatrix. Ahí les debo el café porque ya tomé mucho hoy. Y un saludo a mi querido Fer y a toda la banda de Solacid. Besos hasta Guadalajara y todas las partes del mundo en las que nos están escuchando. Liz, presúmenos tu tacita. tacita es la tacita del arco iris, ¿sí? Dando la diversidad sexual. Yeah, perfecta, sota. Muy Súper bien. bien, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta edición. Recuerden que estamos en YouTube, en Facebook y en las diferentes plataformas de podcast como es Amazon, Samsung, Google y por supuesto Spotify. Por ahí nos pueden escuchar también. Los esperamos aquí la próxima semana con otro tema súper interesante. Espero que nos acompañen y se la pase súper chido como nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.